Muy buenos días. Feliz Día de la Independencia para todos. Hoy he sido gratamente invitada a anunciar que el profesorado de Historia del Instituto Superior La Sagrada Familia ha preparado un video en el que 3 docentes de nuestra institución desarrollarán diversos aspectos relacionados con el Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia. El magíster Daniel Guzmán, docente e investigador, especialista en Historia de las Ideas e Historia Intelectual en Santiago del Estero, analizará la relación del general San Martín y la Declaración de la Independencia. El magíster Julio Carrizo, docente e investigador, especializado en la historia económica y social de Santiago del Estero en los siglos XIX y XX, explicará las acciones de los representantes santiagueños en el Congreso de Tucumán. Por último, el magíster Daniel Loturco, que investigó la historia de la justicia en Santiago del Estero en la segunda mitad del siglo XIX, reflexionará sobre la enseñanza del Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia en el nivel medio. Estamos convencidos que el conocimiento de nuestra historia es fundamental para comprender diversos aspectos del presente y para tratar de no repetir los errores del pasado, por lo que los invito a prestar atención a la exposición de cada uno de los presentes mencionados. San Martín, en 1816, siguiendo las cartas editadas en 1910 por el Archivo Nacional de Buenos Aires, donde nosotros podemos notar ahí la relación que tenía con la Asamblea del año 16, vemos lo siguiente, y especialmente me voy a focalizar en las cartas de San Martín con Tomás Godoy. Tomás Godoy es un diputado por Cuyo, porque San Martín en esa época era intendente gobernador de Cuyo, y entre esos diputados iba este personaje que era evidentemente un hombre de gran confianza para San Martín. En esas cartas uno puede ver algunas características y algunas ideas que tenía San Martín sobre la Asamblea del año 16 y sobre la coyuntura que rodeaba esa Asamblea. La primera de ellas es que San Martín quería urgente que se declare la independencia, porque quería que sus ejércitos, cuando crucen los Andes para atacar Chile, querían que sus banderas sean de un país independiente y republicano. No quería ser tachado de insurgente, porque en aquella época, según estas cartas, los españoles llamaban a San Martín y sus tropas una banda de insurgentes. Y evidentemente a un personaje como San Martín, un general que se ha lucido en los campos de batalla de Europa, no debe haber caído bien, digamos, ¿no? El segundo detalle es que le pedía a Güemes que fortalezca la frontera norte de la provincia unida de Río de la Plata mientras que él cruzaba los Andes. Y por eso es que era urgente que se declare independencia para que los españoles, porque parecía ser que había un miedo, había una especie de miedo de San Martín de que los españoles puedan invadir el norte argentino, perdón, el norte de las Provincias Unidas. Y en ese sentido hay una especie de pedido a Güemes que termine sus rencillas con Rondó y con Arauz y que se unan bajo una misma causa, que es la causa independentista. Pero ¿qué pasa? Que también observamos que estos pedidos de San Martín a veces hacen agua. ¿Por qué? Porque él nota ya que hay rencillas, hay luchas internas entre las provincias, en Buenos Aires con las provincias, el artiguismo que está avanzando. Bueno, toda esta serie de detalles lo molestan a San Martín y por eso es que él pide que se elija un hombre cabal, digamos, que pueda llevar adelante después de la Asamblea del año 16 un gobierno firme en las provincias unidas de Río de la Plata. Y fíjense ustedes que el nombre que él da, según estas cartas, es Belgrano. Y es evidente que si bien reconoce que Belgrano no es un Napoleón, pero es un gran estadista, es decir, un gran político. Por eso es que San Martín está tratando por todos los medios de que el sentido americanista prevalezca en los debates que se van a dar en la Asamblea. Él decía que la prioridad máxima de la Asamblea era declarar la independencia y terminar la guerra de independencia. Esa era la prioridad. Pero ¿qué pasa? En la Asamblea del año 16, a pesar de que declaró la independencia, se fue de a poquito viéndose envuelta en luchas internas entre centralistas, entre federales, y es un poco que molesta a San Martín, y eso lo podemos ver en esas cartas como una especie de reclamo que hace a todas las figuras políticas de ese momento para que se encaucen bajo las banderas de la independencia, terminen la guerra y recién puedan empezar a solucionar los problemas internos que había en ese momento.
Y ahí podemos ver también que el San Martín de esa época, del año 16, se parece mucho al Bolívar, porque él quiere que los países terminen sus rencillas internas y se dediquen al gran objetivo que es liberar a América de la monarquía española. Vemos que el choque que tiene con algunos políticos, algunos personajes de las provincias es evidente, y tal vez eso ayude a explicarnos por qué San Martín, cuando le pide a Godoy que se haga cargo después de Cuyo, porque él va a luchar en Chile y después va a luchar en Perú y no piensa volver, porque ahí en esas cartas uno puede ver que él está adelantando, que no le interesa mucho intervenir en los combates internos que hay en las provincias en ese momento. Nos está pidiendo entonces que algo muy bolivariano también, pensar un poco en la patria grande y dejar de pensar mucho en la patria chica, porque si no, no se iba a lograr el gran objetivo que era liberar a América de los españoles. Feliz Día de la Independencia, estimados colegas y estudiantes del profesorado de Historia del Instituto Superior La Sagrada Familia. En esta ocasión vamos a hacer una breve referencia a las principales acciones que desarrollaron los representantes de Santiago del Estero en el Congreso Nacional que funcionó en la ciudad de Tucumán. Nos estamos refiriendo a los sacerdotes Pedro Francisco de Uriarte y Pedro León Díaz Gallo, quienes van a prestar una decidida aprobación y aceptación de la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816 y por supuesto van a firmar el acta de declaración de la misma y además van a presentar una moción para que esa acta de la Declaración de la Independencia sea difundida, leída a toda la población de las diferentes provincias existentes en la época y para que además la población jure defender esa independencia que se expresa en la referida acta, incluso ofrendando sus bienes y sus vidas para sostener este Estado independiente denominadas Provincias Unidas de Sudamérica, de el intento por volver a someterla por parte de España, que no aceptaba la independencia de sus colonias americanas. También va a ser importante el proyecto que presenta Pedro Francisco de Uriarte, que cuenta con el apoyo de Pedro León Díaz Gallo, para colonizar tierras improductivas que no tenían dueños, que iban a ser entregadas a personas de la campaña que carecían de terrenos propios, con la finalidad de que desarrollen la actividad agrícola y ganadera. Por otra parte, también van a presentar un pedido para que el Congreso intervenga ante el general Belgrano y se perdone la vida a aquellos que habían participado de la segunda revolución de Juan Francisco Borges en diciembre de 1816, mediante la cual intentó separar a Santiago del Estero de Tucumán, constituyéndolo en un estado independiente con relación a esa provincia, y que fracasó porque Belgrano envió una fuerza militar que derrotó a la fuerza que había logrado organizar Borges y que luego lo ejecutó, cumpliendo las órdenes del Congreso, que había dispuesto que todas aquellas acciones que alteraban el orden público en momentos en que estábamos en guerra con España, debilitando la posición de nuestras fuerzas en la guerra con España, debían ser castigadas con severidad con la pena de muerte. El Congreso apoyó esta petición de los sacerdotes que intercedieron ante el general Belgrano, y Belgrano aceptó esta solicitud y de esa manera se evitó un mayor derramamiento de sangre. Otra acción muy importante que va a desempeñar Pedro León Díaz Gallo, y apoyado por Uriarte, va a ocurrir cuando se produce la disolución del gobierno nacional luego de la batalla de Cepeda, en que López y Ramírez derrotan al director de Estado José Rondó, porque estos caudillos habían sido enviados por Artigas, que quería una organización política federal, en lo cual entraba en colisión con la Constitución centralista sancionada por el Congreso, y sobre todo porque Artigas consideraba que el Congreso y el directorio lo habían traicionado al permitir que los portugueses invadan y ocupen la banda oriental para eliminarlo a Artigas del campo político y de la lucha por el poder.
Entonces López y Ramírez, luego de triunfar en Cepeda, van a disolver el Congreso y el directorio, y el gobernador de Buenos Aires, Manuel de Zarratea, que había asumido en parte gracias a la buena relación que tenía en ese momento con López y Ramírez, va a decidir en marzo de 1820 encarcelar a todos los diputados de las provincias que habían participado del Congreso, que desde 1818 funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. Y Pedro León Gallo, apoyado, como decía en un primer momento, por Uriarte, va a escribir un documento de 4 páginas en donde va a exponer las razones por las cuales esa detención era injusta, arbitraria e ilegal. Entre otras razones, porque la legislatura de Buenos Aires era quien había decidido que los congresales debían ser sometidos a juicio, pero también había establecido que una comisión especial debía ser creada para llevar adelante ese juicio, y que mientras se sustanciara el mismo, los diputados de las provincias debían permanecer en libertad. Y sin embargo, en palabras textuales de Pedro León Díaz Gallo, Zarratea, constituyéndose en juez, en acusador, en testigo y en verdugo, había dispuesto el encarcelamiento de los diputados, violando además la división de poderes, porque él estaba a cargo del poder ejecutivo. De modo que este documento va a tener un impacto muy importante, y finalmente el 4 de mayo de 1820 van a ser puestos en libertad todos los congresales, porque ya Manuel de Zarratea había sido destituido, había asumido como nuevo gobernador Ildefonso Ramos Mejía, quien decretó la libertad de los representantes de las provincias, quienes de este modo pudieron regresar, en el caso de Gallo y Uriarte, a Santiago del Estero. Y aquí se encontraron, ¿no es cierto?, ya con una provincia que había proclamado su autonomía, que había elegido a Ibarra como gobernador, quien se iba a mantener en el cargo con breves interrupciones hasta 1851, y que lo designa a Pedro León Díaz Gallo como representante de la provincia para llegar a un acuerdo de paz con Tucumán, porque se mantenía la situación de guerra. Y esto va a tener lugar con la firma del Tratado de Vinará el 5 de junio de 1821, mediante el cual el representante santiagueño, el sacerdote Pedro León Díaz Gallo, el representante de Tucumán y el representante de Córdoba, que actuaba como veedor para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, se va a establecer la paz entre las provincias en este Tratado de Vinará, pues Tucumán va a reconocer la autonomía de Santiago, y también se establecía que iban a participar ambas provincias enviando representantes al Congreso que se iba a reunir en Córdoba para reorganizar un gobierno nacional. Otras medidas importantes que se adoptan son la devolución de prisioneros, de los bienes que se habían incautado, y otras disposiciones que están plasmadas en este tratado del que recientemente se celebró el bicentenario. Lo cierto es que en Santiago del Estero, además de continuar con sus actividades eclesiásticas, pastorales, espirituales, estos sacerdotes siguieron prestando un servicio al Estado santiagueño, a la sociedad santiagueña y al gobierno de Ibarra en particular, para que Santiago se constituya en una provincia autónoma con un régimen republicano en el futuro. Uriarte muere en 1839, y luego de que muere Ibarra y se queda finalmente con el gobierno Manuel Taboada, luego de derrotarlo a Mauro Carranza, y sabiendo Pedro León Díaz Gallo que Taboada lo consideraba un enemigo político, a tal punto que lo había puesto en prisión al poco tiempo de asumir como gobernador, al quedar libre se va a dirigir a Tucumán, en donde va a permanecer hasta su muerte ocurrida en 1852. Entonces, estos dos sacerdotes tuvieron una actuación sumamente destacada en este periodo comprendido entre 1810 y 1850, prestando un servicio sumamente importante, no solo a la iglesia santiagueña, sino también al Estado. Y nosotros aquí apenas mencionamos algunas cuestiones en las que tuvieron participación, quedan muchas otras sobre las cuales podemos profundizar el estudio
inclusive utilizando los documentos para indagar con mayor profundidad su participación en el Congreso de Tucumán, por lo que quedo a disposición de ustedes si es que tienen interés en desarrollar una actividad de esa naturaleza. Les agradezco la atención prestada y les deseo una buena jornada. En vísperas de recordar un año más la declaración de nuestra independencia, ocurrida allá por 1816, quería compartir con ustedes algunas ideas que versan sobre conocer, reflexionar, enseñar y aprender sobre la declaración de la independencia. En este sentido, me parecía importante hacerlo en clave de secuencia didáctica, teniendo en cuenta la programación áulica que estamos utilizando, una programación áulica pensada con la intención de que un contenido, de que las capacidades, de que los saberes de nuestros estudiantes e incluso de nuestras propias prácticas docentes no comiencen y terminen en una sola clase, sino que tengan continuidad y en esa continuidad podamos darnos cuenta de la progresión de estos saberes, de estas capacidades, de estos contenidos. En ese sentido también me parecía importante, teniendo en cuenta estos contenidos en esta secuencia didáctica, pensarlo a los mismos dentro de un proceso histórico muy importante para tener en cuenta que inicia en 1810, por ejemplo, y si lo pensamos quizás un poquito, unos años antes, 1806, 1807. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre cuando pensamos algunos temas o contenidos de la historia, lo primero que por ahí traemos a colación o presentamos son diversas imágenes, figuras, ilustraciones, distintos recursos didácticos que son el puntapié inicial para presentar el tema o son los disparadores que presentan el tema y ponemos en juego al momento de construir el conocimiento. Bueno, en ese sentido, pensaba que podemos volver sobre la imagen del Cabildo, sobre la imagen de la casita de Tucumán, sobre la imagen de la bandera, de la escarapela, el nombre de una calle, o la letra de una canción, una película, para pensar o para tener en cuenta que, por ejemplo, el contexto externo y el contexto interno, lo que ocurría durante ese momento entre Francia, España, Inglaterra, qué pasaba en Estados Unidos, las ideas políticas, económicas, cómo llegan a América, lo que significan esas ideas políticas en este caso, los usos y la aplicación del concepto de independencia, de pueblo, de provincias, de comunidades políticas, que no es lo mismo tener en cuenta esa idea y ese uso y esa aplicación de estos conceptos en 1810 que a partir de 1816, cuando se declara la independencia. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en 1810 recordamos el proceso de Mayo, pero teniendo en cuenta que es un primer paso de idea de libertad, de separación, pero pensando también en estos primeros gobiernos patrios que se forman en nombre de ese rey que estaba cautivo, ¿sí? Entonces esa idea de libertad, de separación, de independencia, hay que tener en cuenta el periodo, los motivos, los intereses en ese periodo de análisis histórico que va entre 1806 y 1816. En principio separarnos y romper los vínculos con Francia. Entonces es responder a ese rey que está cautivo. En nombre de ese rey, el gobierno se organiza y vuelve la soberanía popular, y también esta idea de comunidades políticas, de pueblos. Recordemos que en este periodo todavía no hay una idea concreta de nación, de país, de república, que son ideas, que son conceptos y que son acciones que van a continuar, sobre todo, pienso, con mucha más fuerza a partir de 1816. Y en esto es muy importante también tener en cuenta a los hombres y mujeres que han llevado adelante este proceso. Saben que siempre recordamos a los más importantes, pero dentro de ese proceso libertario, que reconocemos los aportes de Güemes, Bolívar, San Martín, Belgrano, mujeres, Macacha Güemes, otros miembros del pueblo común, de lo popular que hoy se conoce como parte del pueblo, que son los que sostienen a los ejércitos libertarios de ese tiempo y que son los que no les dan la espalda a estos líderes, cosa que sí hacen muchos de los intereses políticos, económicos
de los gobiernos centrales de esos momentos. Entonces también es importante prestarle mucha atención a los intereses, a las intenciones políticas, económicas del periodo. Porque cuando hablamos incluso de provincias unidas del Río de la Plata, lo que menos tenían del concepto de nombrar provincias unidas era la idea de unión, por las diferencias que tenían, las diferencias ideológicas, intereses económicos, los porteños por un lado, el litoral por otro lado, los pueblos libres comandados por Artigas, los pueblos del norte. Entonces también pensar la idea de provincias unidas, ¿unidas en qué? ¿Y cuándo vemos que las provincias están unidas? Unidas en teoría, pero de hecho estaban muy desunidas. Lo vamos a encontrar concretamente claro a esto de unidad cuando declaran la independencia y dicen Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces, con la idea de un objetivo mayor, con la idea de extender esta idea de emancipación, de superación, de separarse de un vínculo colonial, ¿sí?, de dominación imperial, pero también la idea de independencia comienza a cuajar teniendo en cuenta que no solamente se podían separar de un vínculo mayor, como en este caso España, sino también de una comunidad política, de una entidad, de una estructura mayor, como por ejemplo una región, o formar parte de una confederación o no, como lo venimos viendo o lo vamos a ver a partir de este periodo en adelante. Por eso digo, esto de los intereses políticos, económicos, tiene mucho que ver. Entonces, pienso que es muy importante tener en cuenta estas pistas, estas claves, al momento de cuando enseñamos, por qué enseñamos, para qué enseñamos, qué tenemos en cuenta, y cuando usamos determinados recursos estratégicos y didácticos, bueno, en función de cuál es el enfoque que le queremos dar. Considero también que es muy importante, por ejemplo, pensar por qué se declara la independencia en Tucumán y no en otro lugar. Dentro de lo que es Tucumán, bueno, reconocer la participación de Santiago del Estero, a sus distintos representantes, trabajar, por ejemplo, los medios de comunicación de ese momento, la cultura, el folclore, las tradiciones, la comida, que son parte también de un ser y de un hacer de ese momento histórico. Entonces, a partir de esto, pienso que podemos tener algunas pistas y algunas claves de conocer, de reflexionar, de resignificar, de enseñar y de aprender el concepto de independencia, que, como decía al principio, sus usos y sus aplicaciones van a ir cambiando, van a ir mutando y van a ir atravesando por este periodo histórico distintas formas de entender y de pensar esto de entendernos y de construirnos como una nación, como un país, como una república. Cuestiones que comienzan a surgir también a partir de la declaración de la independencia, porque la idea de forma de gobierno, de dictar una constitución monárquica, incaica, ¿sí?, la idea de que se acepte una autoridad común, la idea de buscar el apoyo de los pueblos originarios, bueno, son todas ideas que algunas de estas personalidades de ese tiempo comienzan a manifestarla y que también generan divisiones y conflictos políticos, ideológicos, culturales, que bueno, se van a dejar de lado por un momento cuando se dicta la declaración de la independencia, por un momento, porque después los conflictos, ustedes saben que siguen, que continúan. Entonces, por un momento se deja de lado esos intereses particulares y se piensa en un logro mayor, en un proyecto colectivo, que es la declaración de la independencia para los pueblos de América del Sur. Ahí comenzamos a pensar en la emancipación de los pueblos, pensar la idea de una América unida, de una patria grande, como ya la pensaban estas personas, como la seguimos pensando muchos de los que creemos, como ustedes, como yo, en la idea de una patria colectiva, en dejar de lado los egoísmos, esos intereses individualistas y buscar día a día el logro de un proyecto colectivo más amplio que busque la construcción del bien común, no solo para algunos o para algunas, sino para la mayoría. Creo que en ese camino están muchas personas, estamos también nosotros y otras personas, lo buscamos desde la educación, y pienso y considero que pensar y resignificar hoy la independencia es celebrar muchos logros, pero también volver a hacernos nuevas preguntas, volver a generar nuevos interrogantes, porque hay muchos desafíos inconclusos aún que no se están logrando, que no se están cumpliendo. Y en esa independencia y en esa idea de país y en esa idea de soberanía, ver quiénes
están siendo dejados de lado y no están siendo incluidos, incluidas. Es ahí donde pienso que todavía la independencia, la soberanía, la idea de pueblo, de nación y todos estos conceptos políticos y estas ideologías y estos deseos y anhelos, todavía hay que seguir revisándolos, porque hay muchas partes que todavía no están siendo integradas dentro de un conjunto mayor, más amplio, colectivo, que se llama República Argentina.